Hola a todos, mis queridos amigos, y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Vamos a hablar de un nombre que resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento, un hombre que ha conquistado corazones en Turquía y ha cruzado fronteras para convertirse en una verdadera estrella internacional. Sí, estoy hablando de Can Yaman. Pero no vamos a centrarnos en sus papeles de galán o en sus éxitos recientes. Hoy vamos a desentrañar un momento crucial, un punto de inflexión en su vida y carrera que, según la noticia, lo cambió todo. Prepárense para un viaje al corazón de la fama, la soledad y la búsqueda de algo más profundo. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras emocionantes historias. Can Yaman, el actor turco que se ha ganado un lugar privilegiado en la industria del entretenimiento, es conocido por su carisma arrollador, su físico imponente y su talento para interpretar personajes complejos. Desde sus inicios en Turquía, su popularidad no ha hecho más que crecer exponencialmente. Lo vimos brillar en series como Erkencikus y Dolunay, producciones que no solo lo catapultaron a la fama en su país natal, sino que también se convirtieron en fenómenos de audiencia a nivel mundial, especialmente en países de habla hispana. Italia, en particular, se rindió ante su encanto, y su presencia en la televisión italiana se hizo cada vez más relevante. Se convirtió en un rostro familiar, admirado y adorado por millones. Las cifras de audiencia de estas series rompieron récords, y su nombre se asociaba instantáneamente con el éxito y el glamour. Cada nuevo proyecto era recibido con una expectación sin precedentes, y sus seguidores, tanto en Turquía como en el extranjero, esperaban ansiosamente cada uno de sus movimientos. Sin embargo, detrás de las cámaras, detrás de los aplausos y las ovaciones, existe una realidad que no siempre se muestra al público. La vida de una celebridad, por muy glamurosa que parezca, puede estar plagada de desafíos, presiones y, sí, incluso de soledad. Y es precisamente en este aspecto donde encontramos la noticia que, según se dice, cambió radicalmente la perspectiva de Can Yaman. Imaginen esto, un actor en la cima de su carrera, rodeado de admiradores, con proyectos millonarios y una vida que muchos envidiarían. ¿Podría sentirse solo? La respuesta a menudo es un rotundo sí. La constante exposición mediática, las agendas apretadas, los viajes constantes y la exigencia de mantener una imagen pública impecable pueden crear una burbuja que, paradójicamente, aísla a la persona. La línea entre la vida pública y la privada se difumina hasta casi desaparecer, y la autenticidad se convierte en un lujo difícil de alcanzar. La noticia que revolucionó su vida, según diversas fuentes y reportajes que han surgido a lo largo del tiempo, se relaciona con una experiencia personal profunda y, al parecer, bastante reveladora. Se habla de un momento de introspección, un periodo en el que Can Yaman, a pesar de su éxito apabullante, se dio cuenta de una profunda sensación de vacío. Imaginen estar en una habitación llena de gente, todos te aclaman, pero sentirte completamente solo en tu interior. Esa es una de las paradojas más crueles de la fama. Y parece que Can Yaman la experimentó en carne propia. No se trataba de una crítica específica a su trabajo, ni de un tropiezo profesional, sino de una crisis interna, un cuestionamiento existencial que surgió en medio del fervor de su éxito. Lo que se rumorea y se ha comentado es que esta noticia no fue algo público en un principio, no fue un escándalo ni una ruptura sentimental mediática. Fue algo mucho más íntimo, un descubrimiento interno. Se dice que Can Yaman, tras alcanzar un pico de reconocimiento internacional, especialmente en Italia, donde se le considera casi un ídolo, comenzó a cuestionarse el verdadero significado de su éxito. ¿Estaba viviendo la vida que realmente quería? ¿Estaba rodeado de personas que lo valoraban por quien era, o simplemente por quien representaba? Esta reflexión es común entre aquellos que alcanzan la cima de sus carreras en el mundo del espectáculo. La adoración masiva, si bien gratificante, puede ser superficial, y la búsqueda de validación externa puede eclipsar la necesidad de autoconocimiento y satisfacción personal. La presión por mantener ese estatus, por seguir cumpliendo las expectativas del público y de la industria, puede ser agotadora y despersonalizante. La soledad en este contexto no se refiere necesariamente a la falta de compañía física, sino a la ausencia de una conexión emocional profunda y auténtica. Es posible estar rodeado de un séquito de asistentes, de fans, y aún así sentirse incomprendido o aislado. Y esta realización, este darme cuenta, fue la noticia que al parecer lo impulsó.
a hacer cambios significativos. Se trata de una soledad existencial, una desconexión con uno mismo a pesar de la conexión aparente con el mundo. En un universo donde cada paso es observado y analizado, la autenticidad se vuelve un bien preciado y, a menudo, esquivo. ¿Qué implicó este cambio? Según las interpretaciones de su entorno y de la prensa especializada, esta experiencia lo llevó a reevaluar sus prioridades. Pasó de enfocarse exclusivamente en la actuación y en la construcción de su imagen pública, a buscar un crecimiento personal más integral. Se dice que comenzó a invertir más tiempo en sí mismo, en su bienestar, en su desarrollo interior. Esto podría haber significado dedicar más tiempo a la meditación, al ejercicio físico, no solo como preparación para sus roles, sino como una forma de conectar con su cuerpo y su mente, o incluso a explorar actividades que antes no tenía tiempo de realizar. El yoga, la meditación, la lectura de libros de desarrollo personal, el tiempo dedicado a la naturaleza, o incluso el simple acto de desconectar del constante bombardeo de información digital, se convirtieron en pilares de esta nueva etapa. La búsqueda de un equilibrio saludable entre su vida profesional y personal se volvió primordial. Además, es probable que esta toma de conciencia lo haya llevado a ser más selectivo con los proyectos que aceptaba. Ya no se trataba solo de interpretar el personaje de moda, sino de elegir historias que resonaran con él, que le permitieran crecer como artista y como persona. Esto podría explicar por qué en los últimos tiempos hemos visto a Kanyaman explorar roles un poco diferentes, proyectos que quizás no tienen el mismo alcance masivo pero que le brindan una mayor satisfacción artística. La calidad por encima de la cantidad, la profundidad de los personajes por encima de la popularidad superficial. Buscó oportunidades que le permitieran explorar nuevas facetas de su talento y desafiar sus propios límites como intérprete, alejándose de la fórmula que lo había catapultado a la fama para encontrar un camino más auténtico. Italia, como dijimos, se convirtió en un escenario crucial para esta historia. Allí, donde su popularidad es inmensa, es donde esta experiencia de soledad en medio de la multitud parece haberle golpeado con más fuerza. Quizás fue la intensidad de la fama en un país tan apasionado por sus ídolos, o quizás fue simplemente un momento de reflexión personal en un entorno nuevo y vibrante. Lo cierto es que Italia se convirtió en el telón de fondo de esta transformación. Las ciudades vibrantes, las conexiones culturales y la cálida recepción del público italiano, si bien amplificaron su fama, también pudieron haber acentuado esa sensación de aislamiento al contrastar la multitud con la introspección. Es en esos lugares donde la admiración es más palpable que la soledad puede sentirse más punzante. La noticia que lo cambió todo, por lo tanto, no es un evento aislado, sino más bien una epifanía, un despertar. Es el momento en que Kanyaman, en la cúspide de su gloria, se detuvo a mirar hacia adentro y se dio cuenta de que algo faltaba. Y esa realización, esa valiente introspección, lo llevó por un camino diferente. No fue una revelación repentina y dramática, sino un proceso gradual de autodescubrimiento que culminó en una decisión consciente de priorizar su bienestar integral. Fue un llamado a la coherencia entre su vida pública y su mundo interior. ¿Qué podemos aprender de esto? Mucho, creo yo. Para empezar, nos recuerda que la fama y el éxito externo no siempre se traducen en felicidad interna. Es un mensaje importante para todos nosotros, independientemente de nuestro nivel de exposición pública. La búsqueda de la felicidad y la plenitud es un viaje personal que requiere autoconocimiento y esfuerzo. La presión social por alcanzar ciertos estándares de éxito puede llevarnos a descuidar nuestras necesidades internas, y la historia de Kanyaman nos insta a reflexionar sobre ello. También nos enseña la importancia de la autenticidad. Kanyaman, al parecer, ha decidido priorizar su bienestar y su crecimiento personal por encima de las expectativas externas. Ha optado por un camino que, aunque quizás menos predecible, es más genuino para él. La autenticidad no es solo ser fiel a uno mismo, sino también tener el coraje de tomar decisiones que reflejen esa verdad, incluso si eso implica ir contra la corriente o desafiar las convenciones establecidas. Y para sus fans, esta noticia puede ser reconfortante. Saber que su ídolo está buscando un crecimiento más allá de las luces de los escenarios les permite conectar con él a un nivel más humano. Les muestra que detrás del personaje público hay una persona real con sus propias luchas y aspiraciones. La vulnerabilidad en este contexto se convierte en una fortaleza, creando un vínculo más profundo y significativo con quienes lo admiran. Piensen en la presión que debe sentir un actor joven como Kanyaman. Constantemente juzgado, analizado, deseado.
Es fácil perderse en esa vorágine y olvidar quién eres realmente. La noticia que lo cambió todo, entonces, podría ser interpretada como un acto de valentía. La valentía de detenerse, de mirar la realidad tal como es, y de tomar la decisión de vivir una vida más plena y significativa. Es un testimonio de resiliencia y autoconciencia en un entorno que a menudo premia la superficialidad y la complacencia. No se trata de que Can Yaman haya renunciado a su carrera o a su fama. Al contrario, parece que está utilizando su plataforma para crecer y evolucionar. Está demostrando que se puede ser una estrella exitosa sin sacrificar la propia integridad y el bienestar emocional. Su éxito se está redefiniendo, pasando de ser una medida de popularidad a ser un reflejo de su realización personal y profesional. La soledad, en este contexto, deja de ser un sentimiento negativo y se convierte en un catalizador para el cambio. Es en esos momentos de quietud, cuando el ruido del mundo exterior se apaga, que podemos escucharnos a nosotros mismos y descubrir lo que realmente necesitamos. Y Can Yaman, al parecer, tuvo la sabiduría de hacerlo. La soledad, cuando se enfrenta con valentía, puede ser un espacio fértil para el autoconocimiento y la transformación. Hemos hablado de cómo la fama puede ser cegadora, de cómo las expectativas pueden ser abrumadoras, y de cómo la búsqueda de la autenticidad es un viaje fundamental. La historia de Can Yaman, con esa noticia, que lo cambió todo, es un recordatorio poderoso de que la verdadera riqueza no se mide solo en aplausos y éxitos, sino en la paz interior y en la conexión genuina con uno mismo y con el mundo. Es un mensaje universal que resuena en cualquier persona que busque un propósito más allá de las apariencias. Así que, en resumen, la noticia que revolucionó la vida de Can Yaman no fue un evento público espectacular, sino una profunda realización personal sobre la soledad que puede experimentar incluso una estrella en la cima, impulsándolo a reevaluar sus prioridades, enfocarse en su crecimiento interior y buscar una autenticidad más profunda en su vida y carrera, especialmente en el contexto de su inmensa popularidad en Italia. Su historia es un recordatorio de que incluso en el pináculo del éxito, el viaje más importante es el que uno emprende hacia adentro. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan especial. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre esto. ¿Creen que la fama puede llevar a la soledad? ¿Han experimentado ustedes algo similar en sus vidas? Dejen sus comentarios abajo, me interesa muchísimo leer sus pensamientos. Si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos y, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.